Espero que les haya gustado la prueba. Es una dinámica distinta, como les dije, en la interpretación de exámenes de laboratorio. Quería ver un poco su capacidad analítica y pues las otras dos preguntas que eran acerca, ¿verdad?, del texto que les presenté tanto durante la conferencia como en el documento que les anexé para el seminario previo. El día de hoy pues no vamos a responderlo porque existen, como era un tipo de ensayo, existen varias maneras de pensar de cada uno de ustedes, en donde quiero ver su redacción de las respuestas de las preguntas del caso clínico. Y bueno, lo voy a tener que revisar individualmente. Ahí les voy a escribir igualmente sus comentarios acerca de lo que analizaron bien y lo que analizaron de manera errónea, pues para que mejoren su capacidad analítica. El día de hoy no tengo preparadas diapositivas, no porque no haya podido, sino porque no quise. Les voy a hacer una pequeña guía, bájala, les voy a hacer una pequeña resumen de lo que es la conferencia de la unidad que toca el día de hoy, que es hemostasia. Ya, hemostasia les va a servir un poco como base para el próximo año cuando veamos patología. Según el sílabo les había dejado como exposiciones para la próxima semana acerca de patologías asociadas a la hemostasia. Pero como eso lo vamos a ver en patología, lo voy a adentrar mejor un poco más en lo que es fármaco. Entonces, en vez de eso, las exposiciones de la semana que viene van a ser acerca de fármacos asociados a la anticoagulación. No sé si tienen preguntas. ¿Todos lograron hacer la prueba? Sí, doctora. Una pregunta. ¿Nos va a dar patología? Súper importante para nosotros. Eso espero, no sé. El problema es que yo no asigno los grupos. No sé si lo van a asignar al doctor Aguilar. Hasta ahorita No, no me han, morimos si nos ponen al doctor Aguilar. hasta ahorita no me han asignado grupos para el segundo semestre. Me imagino que todavía lo están planificando. Así que no sabría decirles, pues, pero yo sí doy patología al menos a un grupo. Y bueno, vamos a empezar. Voy a voy a compartir pantalla por acá. Y pues les pido que si tienen alguna pregunta me lo hagan saber. Entonces acá tenemos, esta es mi nueva pizarra, una aplicación que me ha gustado mucho para explicar. Entonces, vamos a ver ahora la unidad de hemostasia. La pueden encontrar en su libro de bioquímica de Harper. Entonces, William, cuando usted lee la palabra hemostasia, y esto ya lo vio usted conmigo en patología, quisiera escuchar, ¿qué es la hemostasia para usted? Bueno, la hemostasia se tiende a que es como un mecanismo de detención de hemorragia. Ya que se puede, por ejemplo, se puede hacer mediante, ya sea en métodos quirúrgicos, o sea, se puede formar una hemostasia para detener un sangrado. A ver, Jennifer López, quisiera escuchar su opinión acerca de la hemostasia. Bueno, estoy de acuerdo con William de que es un mecanismo para ya apto para detener cualquier tipo de hemorragia. Exacto. Entonces, en la hemostasia nosotros detenemos una lesión en un vaso sanguíneo. Para que entre en juego la hemostasia, nosotros tenemos que tener
una ruptura de un vaso donde puede haber una posible salida de líquido hacia el espacio extracelular. Entonces a esto se le llama hemorragia. La hemostasia forma un tapón ahí con los mismos componentes sanguíneos que evita la mayor pérdida de sangre hacia afuera del vaso sanguíneo. Entonces hemostasia, pero la hemostasia no solo hace eso, también la hemostasia se encarga de mantener la sangre en un estado líquido. O sea, todos los componentes que van a formar ese trombo, que el trombo es como un tapón, están siempre viajando dentro de la sangre. Entonces, ¿cómo sé yo de que no se van a activar dentro de la sangre? Bueno, la misma hemostasia se encarga de prevenir esto mediante la anticoagulación. Entonces, en su libro de texto ustedes van a encontrar 3 fases en las cuales ocurre la hemostasia. La fase plaquetaria, plaqueta, la fase de la cascada de la coagulación, y la fase de disolución del trombo. Entonces, en la fase plaquetaria y la fase de la cascada de la coagulación son las que se encargan de formar 2 tipos de coágulos que pueden existir, 2 tipos de trombo o coágulos. Los trombos blancos están formados principalmente por plaquetas. Entonces el trombo blanco, su centro o su componente principal son las plaquetas. En cambio el trombo rojo agarra este color porque dentro de sí atrapa un montón de glóbulos rojos gracias a la formación de fibrina. Entonces el trombo rojo se forma a partir de unas moléculas llamadas fibrina, que son producto de la cascada de la coagulación y dentro de sí atrapan glóbulos rojos que le dan ese color al trombo rojo. El trombo blanco se va a producir en áreas donde el vaso sanguíneo permita que las plaquetas se adhieran. En cambio, el trombo rojo va a producirse en áreas donde la sangre se estanca. Entonces eso hace que los elementos de la cascada de la coagulación empiecen a interaccionar entre sí y formen coágulos donde en realidad no se necesitan. Por ejemplo, dentro de los vasos sanguíneos de una persona que tiene insuficiencia venosa. Entonces en la insuficiencia venosa, las venas en vez de ser así delgadas, van a ser un poco ensanchadas y ahí la sangre se va a estancar y todos los elementos de la cascada de la coagulación van a chocar entre sí, pudiendo eventualmente activar la cascada y producir un trombo de tipo rojo. ¿Bien? Entonces, para comprender mejor cómo se producen cada uno de ellos, vamos a ver estas fases. En fisiología deberían llegar a estudiar de que normalmente las 2 fases de la coagulación ocurren de manera simultánea. Sin embargo, con propósitos didácticos, los vamos a ver por separado. Entonces, la fase 1, que es la fase plaquetaria, tienen que ocurrir ciertos efectos, ¿verdad? Dentro del vaso sanguíneo. Como les había dicho, es importante que primero ocurra una lesión vascular. Sin una lesión vascular, en realidad no tendría por qué activarse la hemostasia.
Esta lesión vascular, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan de histología. El vaso sanguíneo tiene unas células llamadas endotelio que forman la túnica íntima del vaso. Luego ese endotelio tiene una lámina propia y luego tenemos células musculares lisas, que es la túnica media del vaso. Entonces, cuando hay una lesión vascular, este endotelio se daña y queda expuesta la parte de abajo del endotelio, que sería como la lámina propia. En ese momento, el endotelio y la lámina propia del vaso van a exponer sustancias que van a atraer a las plaquetas. Ya en lo que vimos de interpretación de exámenes de laboratorio, medio mencionamos que eran las plaquetas. Lu y Anca, recuérdenos por favor este concepto. Lu y Anca, micrófono por favor. Recuérdenos qué son las plaquetas, por favor. Bueno, son células sanguíneas que se pueden formar en la médula ósea y pues ellas juegan un papel importante en lo que es en la coagulación de la sangre. Entonces, sí, provienen, no es que pueden, provienen de la médula ósea, vienen de los megacariocitos. Y pues en teoría no son células, son, ¿qué cosa? Tengo entendido que son trombocitos. Sí, un sinónimo para ella es trombocito. Las plaquetas se llaman trombocitos. En realidad son pequeños fragmentos del citoplasma de los megacariocitos, dentro de los cuales vamos a encontrar sustancias que promueven la coagulación sanguínea. Entonces, estos pequeños fragmentos, los vamos a poner aquí en verde, van viajando dentro del plasma sanguíneo, pero cuando encuentran un área de lesión vascular, van a ser reclutados. Ellos van a ir pasando y se van a quedar pegados en esa área donde hay lesión vascular. Entonces, ellos hacen una primera fase que se llama adhesión plaquetaria. En su libro de texto me van a revisar cómo se llaman las moléculas a través de las cuales estas plaquetas hacen adhesión, ¿no? Tiene que haber aquí abajo, donde está la lesión, algo llamado factor von Willebrand. Factor von Willebrand. Entonces, este factor von Willebrand va a interaccionar con unos receptores a nivel de la membrana de la plaqueta. Esta es la plaqueta. Entonces, esta tiene receptores para la adhesión plaquetaria. Entonces, esta adhesión plaquetaria se da mediada por el factor von Willebrand y hace que el defecto del vaso quede tapizado por una pequeña cantidad de plaquetas. Sin embargo, esto es como que vos le pongas tape al vidrio del carro. Eso no protege al 100%, es bastante friable y podría despegarse. Entonces, después de que las plaquetas se adhieren al área de lesión vascular, van a seguir un segundo paso que se llama activación. Durante la activación plaquetaria, las plaquetas hacen
dos cosas importantes. Primero, cambian su forma. Ya no son circulitos lisitos, bonitos. Ya se vuelven como estrelladas para abarcar más área de la lesión. Y además de cambiar forma, liberan sustancias. Esta liberación de sustancias promueve el tercer paso de la fase plaquetaria de la coagulación. Las sustancias que se liberan durante la activación son el tromboxano A2, que nosotros ya lo conocimos. El tromboxano es un producto del metabolismo del ácido araquidónico. Es primo hermano de las prostaglandinas, de los leucotrienos. Ustedes ya lo conocieron muy bien en Bioquímica 1. Y el otro producto que se libera gracias a la activación plaquetaria es el ADP. El adenosindifosfato, un nucleótido que ustedes ya saben funciona como, como segundo mensajero en este caso. Entonces, luego de la activación, esas dos sustancias van a actuar sobre las demás plaquetas que van pasando en el sitio de acción y van a promover una tercera paso de esta fase que se llama agregación. O sea, durante la agregación, estas sustancias promueven que lleguen muchas más plaquetas, ¿ya? Que eso sería como que no solo tengas un tape tapando el vidrio que se te perdió de tu carro, sino que pongas varias capas de tape. Sigue siendo un poco débil, pero va a otorgar un poco de resistencia para evitar la mayor cantidad de hemorragia, ¿verdad? En el sitio de lesión vascular. Entonces, tromboxano A2, ADP, recordemos que esto tiene que ver con la activación. La adhesión depende mucho de los receptores que están en la membrana de las plaquetas. Y bueno, la agregación que es determinada gracias a la liberación de estas dos moléculas. Entonces, una vez formado el tapón plaquetario, también podemos hablar de lo que es la cascada de la coagulación. ¿Alguien me puede definir qué son los factores de coagulación? Chicos. Doctora. Uh-huh. Los factores de coagulación son todos aquellos que participan en la formación del coágulo. Creo que la doctora Salgado había dicho que eran como proteínas, recuerdo, no sé si estoy mal. Estás en lo cierto. Sí. Como creo que lo vimos en la parte de homeostasia. Apaga tu micrófono, por favor. Gracias. Entonces, la sangre está hecha por elementos celulares y elementos plasmáticos. El plasma tiene agua y muchos tipos de proteínas. Hemos hablado un poco de las albúminas, hablamos del LDL, del VLDL, pero otro grupo de proteínas importantes son los factores de la coagulación. Tenemos alrededor de 13 factores de origen proteico. Bueno, hay uno que es el calcio, que es un ion, pero los demás son de origen proteico. Y ellos, al igual que las plaquetas, andan las proteínas ahí nadando en el torrente sanguíneo. Ellos, para formar una sustancia llamada fibrina, que es el producto final de la coagulación, este es el producto que yo quiero lograr. En la plaqueta yo voy a formar el tapón plaquetario. En la cascada de la coagulación vamos a formar fibrina
que va a servir para anclar mejor las plaquetas o para agregar otras células que formen el trombo rojo. Pero bueno, para iniciar esto, para que estas proteínas que están normalmente inactivas, porque la sangre tiene que fluir como agua, entonces para activarla yo necesito o puedo hacerlo a través de dos vías. En la cascada de la coagulación tenemos una vía extrínseca y una vía intrínseca. Ambas confluyen en la activación del factor de coagulación 10, el cual va a activar a la protrombina, que es el factor 2, que se va a convertir en trombina. Y la trombina, a su vez, va a tener el efecto de convertir el fibrinógeno, que es el factor 1, lo va a activar y lo va a convertir en una fibrina inicial, que es un poco inestable. Esta fibrina inestable va a hacer o a conducir a la activación del factor 13. Y el factor 13 activado va a hacer que esa fibrina inestable se convierta en una fibrina estable. Entonces, esta proteína, que es la fibrina, es la que va a formar los amarres del coágulo, sobre los cuales ustedes van a ver la agregación de un montón de glóbulos rojos. Entonces, imagínense que yo tengo el fibrinógeno por acá, pero cuando es activado, empieza a polimerizarse. Eso quiere decir a juntarse para volverse una molécula más grande. Entonces yo formo una maraña de fibrina sobre la cual se van a empezar a quedar pegadas glóbulos rojos. Porque los glóbulos rojos son el elemento sanguíneo más abundante. Entonces al final mi coágulo está hecho de muchos glóbulos rojos, pero a la vez muchas proteínas de fibrina que van a estar formando el tapón rojo o el coágulo rojo. Ahora, ¿quiénes activan o por qué medios se activan la vía extrínseca o la vía intrínseca? Volvamos hacia atrás. Entonces, la vía extrínseca se va a activar mediante un factor llamado factor tisular. El factor tisular o factor 7 queda expuesto cuando tenemos una lesión del endotelio, que como ya les había dicho, es la capa más interna de los vasos sanguíneos. Entonces se activa el factor tisular, este se va a unir al calcio, va a unir al factor 5 y juntos van a promover la conversión de factor 10 a factor 10 activado, que es mi cascada, donde inicia la cascada común. Esto que vemos acá es la cascada común o la vía común de la coagulación. Es hacia donde confluye la vía extrínseca y la vía intrínseca. La vía intrínseca no necesita de una lesión vascular para activar la cascada de la coagulación. En la vía intrínseca, gracias a otras moléculas llamadas cinina, como por ejemplo la bradicinina, o mediante la superficie de ciertos microorganismos bacterianos, puede iniciar la cascada de la coagulación y al final llevar siempre a la producción de un trombo rojo. De manera que podemos decir que durante la sepsis, que una sepsis se define como la colonización de bacterias dentro del torrente sanguíneo, nosotros podemos en el paciente
padecer, o el paciente, perdón, puede sufrir de coagulaciones intravasculares que muchas veces lo pueden llevar a la muerte. Incluso ahorita en el COVID, que lo estamos viendo, los pacientes tienen mucha tendencia a la coagulación intravascular y en muchos de ellos se está usando terapia anticoagulante para prevenir esta formación de trombos dentro de los vasos sanguíneos, que eso se haría mediante la vía intrínseca de la coagulación. No sé si tienen preguntas por aquí. ¿Aló? No, doctora, todo bien. Entonces, por último, la última de la coagulación, de la hemostasia, perdón, va a ser la disolución. Este trombo, tanto de plaquetas como de fibrina, puede crecer demasiado, llevando a que eventualmente más bien tapemos el vaso sanguíneo, que es una respuesta exagerada. Entonces, la disolución se encarga de remodelar el coágulo y que éste se quede únicamente tapando el sitio de la lesión. Es como cuando en una construcción viene el albañil y hace un repello. En el repello le da una mejor forma a la pared. En eso consiste la última fase de la disolución. En la disolución la podemos dividir en dos procesos distintos. La anticoagulación, y el otro proceso que sería la fibrinólisis. Entonces acá le voy a pedir a mi amigo William, que como también está viendo esto conmigo en patología, nos explique la diferencia entre estos dos procesos, qué es anticoagulación y qué es fibrinólisis. No sé si está Juan Carlos por ahí, también él les podría hacer esa explicación. Bueno, en lo que sea la fibrinólisis, No se escucha. entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a medida que se van separando de la pared del vaso dañado, es donde ahí los factores de coagulación se van a activar. ¿Qué es eso? ¿Anticoagulación o fibrinólisis? La fibrinólisis. O sea, que hacer el exceso puede se impedir que los coágulos ningún problema. Bueno, fíjense que no se escuchó mucho. Pero bueno, para avanzar un poquito más, la anticoagulación, como lo dice su nombre, es algo que evita la coagulación. Son sustancias que bloquean la cascada, ¿verdad? Al bloquearla, entonces, y esto se volvió más pequeño y yo lo quiero más grande para acá. No, se movió. Se me movió la pizarra, la miran ahí. Sí, pequeño. Espérenme. Es que como la pantalla es touch, se me movió esto aquí. Okay.
Bueno, vamos por aquí. Creo que ahí miran más o menos. Entonces, la anticoagulación es prevenir que ocurra la cascada de la coagulación. Y esto lo vamos a hacer a través de una sustancia llamada antitrombina. La antitrombina va a ser estimulada por una sustancia que tal vez ustedes ya han oído mencionar, que es la heparina. Entonces, estos dos en conjunto tienen diversos efectos que bloquean varios factores de la coagulación sanguínea, evitando que se produzca la fibrina. Y de esta manera, por ejemplo, en pacientes que tienen factores de riesgo para la formación de coágulos, como por ejemplo la insuficiencia venosa, no formen estos coágulos dentro de los vasos sanguíneos. También, como les decía, aquellos que tienen factores de riesgo como sepsis, encamamiento, en donde no hay sangre corriendo adecuadamente y además puedes tener productos bacterianos que activen la vía intrínseca de la coagulación. Entonces a estos pacientes vos le vas a aplicar anticoagulante. En cambio, la fibrinólisis es cuando ya tienes una fibrina formada y esta fibrina vos la empezás a disolver, desbaratás el coágulo. Entonces la fibrinólisis va a estar mediada por una sustancia llamada plasmina. Normalmente la plasmina se encuentra inhibida por otra sustancia llamada antiplasmina. Pero cuando el coágulo ya se está formando y se activa la trombina va a ser un estímulo para activar a los inhibidores de antiplasmina. Y dichos inhibidores van a permitir que la plasmina empiece su efecto de disolver el coágulo. Entonces esto es lo más importante acerca de hemostasia. Ahora, para la actividad de la próxima semana, en base a este pequeño esquema, yo les voy a dar fármacos mediante los cuales ustedes me van a explicar el mecanismo de acción y me van a dar 2 ejemplos de patología en las cuales se utiliza dicho fármaco. Entonces necesito que me den nombres por pareja para asignarles los temas de exposición para la próxima semana. Este tema lo pueden encontrar también en su libro de texto. Chicos, ¿están por ahí? Sí, profe. Ok, entonces, por ejemplo, hay unos anticoagulantes como la aspirinita que sirven como antiagregantes plaquetarios. Entonces, yo quiero que ustedes me expliquen cómo la aspirina evita la agregación plaquetaria. Hay otros anticoagulantes que se les llama cumarínico. Dentro de los factores de la coagulación, hay factores que dependen de vitamina K para poder producirse. Entonces, las cumarinas bloquean el acceso a la vitamina K y bloquean esos factores de la coagulación, por lo tanto la cascada no se da adecuadamente, entonces son buenos anticoagulantes. Luego tenemos, ¿verdad?, los que son anticoagulantes naturales como la heparina o la enoxaparina. Y luego tenemos fármacos como los fibrinolíticos, la streptokinasa, que se utiliza en pacientes que tienen trombos muy peligrosos, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, y mediante la aplicación de este medicamento, vos disolvés el coágulo y le salvás la vida al paciente, pues porque se restituye lo que es la irrigación sanguínea a través del miocardio. Entonces, bueno, ya saben, la asignación es que me manden nombre en pareja para estas exposiciones, que son la próxima semana.
¿Y para cuándo dejaron el examen? No revisé el grupo de WhatsApp. Doctora, el examen lo dejamos en la primera semana, creo que el 8. El 8, perfecto. Entonces, la actividad de la próxima semana es la última del acumulado. Y bueno, ya podemos ir hablando de acumulado. Y el 7, pues el 8, perdón, haríamos el examen final, que vale 50. Entonces, chicos, eso es todo por hoy. Les voy a poner el link de este video en el aula virtual. Y pues mándenme los grupos en WhatsApp para yo poder organizar los temas de exposición para la próxima semana. Ok, doctora, está bien. Ok, perfecto. Si no tienen más preguntas, es todo por hoy. Hemostasia se lo estoy dando de una manera superficial, pero van a ver que el próximo semestre en patología lo van a ver más a profundidad. Que tengan una buena tarde y cuídense. Muchas Ok, gracias, doctora, doctora. igual. Buenas tardes.